Tercera conferencia del ciclo de conferencias del Seminario Permanente de Historia y Música en México, la última del año, pero no, todavía tenemos otras, algunas más, tres más, para los primeros 3 meses del próximo año 2022. Bueno, hoy tenemos la presencia de un musicólogo, pero más que musicólogo, amigo de hace muchos años, excelente musicólogo que ha hecho una investigación muy profunda en archivos de la ciudad de la República Mexicana, pero también de su natal Guatemala. Y bueno, pues es el doctor Omar Morales Abril, que pues muchos de ustedes lo conocen por su profundo trabajo acerca de la música novohispana. Voy a leer una muy breve semblanza y para cederle el tiempo al doctor Morales Abril. Omar Morales Abril es musicólogo y director musical guatemalteco. Es un investigador del CINIDIM, del Instituto Nacional de Bellas Artes y director del ensamble Prosodia, agrupación creada en 2004 bajo el nombre de Capilla del Valle de la Asunción, que se dedica a la recuperación y difusión del patrimonio histórico musical de Guatemala e Iberoamérica de los siglos XVI a XVIII. Pues sin más preámbulo vamos a cederle la palabra a Omar, al doctor Omar Morales Abril, y pues estamos atentos a lo que nos tienes que compartir esta tarde. Todo tuyo el espacio, Omar. Muchas gracias por la invitación, la confianza. Me agradezco sobre todo al doctor Raúl Torres, que como ya dijo, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, más del que debería estar contando, precisamente por el interés común en cuestiones históricas del periodo virreinal. Hablar sobre este tema me resulta más o menos complejo porque es básicamente lo que he estado trabajando en los últimos 20 años quizás, y por consiguiente hacer una selección de cosas me ha resultado un poco complejo. Espero ir acotando y para eso me voy a permitir guiarme con una presentación que armé para ustedes. Me imagino que está aquí ya a la vista. Entonces les voy a hablar sobre música en celebraciones navideñas de catedrales y conventos novohispanos. Ahorita voy a ir justificando un poco por qué esas especificidades, precisamente a raíz de estas consideraciones críticas. Lo primero que tengo que hacerles ver, que creo que es bastante obvio, pero creo que a quienes nos dedicamos a la historia o esperamos algo respecto a los estudios históricos, se nos olvida, y es que no estuvimos ahí. No es parte de nuestra experiencia vital y el acceso al pasado solo puede ser de una manera indirecta en la cual tenemos que comprender los sesgos de la información, las lagunas que hay y todos los condicionantes que en realidad nos impiden conocer a ciencia cierta mucho de los sucesos y procesos históricos, ¿verdad? A eso se le añade específicamente la naturaleza efímera de la música. Creo que cualquiera de ustedes tiene claro que la música solo existe en el momento en el que suena, ¿verdad? A los estudiosos de la música casi siempre se nos olvida esto y le ponemos demasiada atención a los documentos con notación musical como que si esa notación musical fuera la música misma, pero no lo es solo una especie de mapa y una guía donde falta muchísimo. Y para las músicas de un pasado tan remoto, básicamente es imposible de conocer. Y por consiguiente, lo que entendamos va a ser una construcción actual de lo que pudo ser el pasado, ¿verdad? El conocimiento del pasado siempre va a ser una construcción del presente. Por consiguiente, lo que les voy a presentar es en buena medida lo que yo he entendido de lo que yo he podido ver, y ya empiezan ahí a limitarse un montón de cosas, ¿verdad? Lo que he podido ver es muy limitado, lo que entiendo es aún más limitado, y hay un asunto muy importante, y es que quien genera la información que ha llegado también tiene sus propios sesgos y sus propias limitaciones, ¿verdad?
Las fuentes para conocer la música del pasado están condicionadas por una serie de elementos. Aquí les presento una lista de de unos cuantos tipos de fuentes con los cuales nos podemos aproximar a la música. Y de cada uno, eso podría ser una charla entera solo de eso, ¿verdad? A valorar críticamente cada uno de estos tipos documentales o tipos de fuentes para ver cómo no podemos tomar a pie juntillas incluso lo que parece un dato duro de una afirmación categórica. Pero basta para hacer un repaso, ¿verdad? Que una de las principales fuentes para el acceso a la música es, por supuesto, los documentos con notación musical, pero en absoluto son los únicos y ahí se ve que no, tampoco lo dicen todo, ¿verdad? Por otro lado, en el caso de música que es cantada, también hay fuentes, ya sean impresos o manuscritos, con la poesía que se podía poner en música, y eso nos puede dar una cantidad inmensa de información, ¿verdad? Por supuesto, las crónicas, los documentos administrativos, documentos legales, que suelen ser como la fuente por excelencia para los historiadores, ¿verdad? También tratados teóricos de distinta naturaleza, tratados teóricos de música, pero tratados teóricos de liturgia también, por ejemplo, o tratados sobre ceremoniales, devocionarios, tratados sobre poesía, ya vamos a pasar rapidito por algunos de ellos, tratados de retórica, muy importante entender el sentido de la comunicación en esa época para no malentender cosas que ya no significan lo mismo o no producen el mismo estímulo sensible a un lector o escucha de hoy con relación a lo que pudo funcionar en el pasado. Fuentes iconográficas y algo importantísimo, las tradiciones vivas. Hay algunas tradiciones que se puede rastrear su origen desde hace muchos siglos y que por consiguiente pueden estar recogiendo algunos elementos, por supuesto ya modificados con el transcurso del tiempo, de prácticas de un pasado remoto. Pero bien, a partir de eso, aterrizo en que si voy a hablar sobre música en celebraciones navideñas, eso nos obliga a atender un específico productor de información de ese pasado, y es el caso de la Iglesia Católica. Eso nos pone un montón de sesgos. No significa que todas las expresiones culturales relacionadas con la Navidad, por ejemplo, estuvieran condicionadas o regidas por la Iglesia, pero las fuentes que nos llegan son sobre todo las que generó la propia Iglesia o protegió la Iglesia porque era afín a sus intereses, ¿verdad? Y hay otras fuentes que ya no nos llegaron, sea porque la propia Iglesia se encargó de destruirlas o sencillamente porque no quedó registrado en un documento que podamos leer ahora toda la versatilidad y diversidad de prácticas culturales, incluidas las musicales, en un periodo específico, ¿verdad? Algo que hay que tomar en cuenta es que las celebraciones de la Iglesia Católica en el periodo novohispano, en general desde los dominios, desde el dominio político español en ciertos territorios, incluida toda Hispanoamérica, era siempre cantado. O sea, no había una música que acompañara la liturgia, sino las actividades litúrgicas eran cantadas. Hasta la acción más simple se semitonaba, se le llama, ¿verdad? Era una especie de entonación para elevar las palabras divinas a un plano superior y además para proyectarlo en un momento en el que no teníamos micrófonos ni nada, ¿verdad? No tenían quienes vivían entonces. También había el canto llano, algo semejante al canto gregoriano. No voy a detenerme demasiado en estos elementos ni el favordón, sino a algo en algo que se le llamaba canto de órgano, que era una música polifónica a varias voces, básicamente siempre con acompañamientos de instrumentos, y que se diferencia bastante de estas prácticas litúrgicas que fueron tradición durante siglos, ¿verdad? Voy a tratar de referirme a una música que cambiaba según el momento específico de su interpretación, o sea, era una música circunstancial. Así que vamos a olvidarnos de todo lo demás, a pesar de que absolutamente todo era cantado.
de las celebraciones con música vinculadas a la Navidad y aclaro específicamente las aceptadas por la Iglesia Católica y por consiguiente las que podemos documentar mejor, quizás las menos conocidas porque son las más próximas a la cultura popular, son las llamadas misas de aguinaldo. No sé si yo, como no soy religioso, no tengo la menor idea si sigue siendo una práctica común ahora. Sé que en algunas regiones de Hispanoamérica, como en Ecuador, en Puerto Rico o en Venezuela, se siguen celebrando, pero eran una serie de celebraciones durante los 9 días previos a la Navidad, del 16 al 24 de diciembre, en las madrugadas, normalmente cerca de las 5 de la mañana, y eran de fuerte carácter popular. Se suelen asociar estas misas con las posadas, precisamente, que sigue siendo una expresión popular de la cultura actual, por ejemplo, en México y en muchos sitios de Hispanoamérica, en el cual se hace como una especie de preparación a la celebración de la Navidad. Tampoco quiero meterme a detalles, pero el tiempo litúrgico donde se hacían estas no corresponde al tiempo de Navidad, sino uno anterior llamado Adviento, que tenía un carácter distinto. Sin embargo, es como una especie de anticipación de la Navidad para preparar la celebración del nacimiento del niño. Y fuentes relacionadas con las misas de aguinaldo, puedo mencionar, por ejemplo, que en Catedral de México, en la segunda década del siglo XVII, por ahí de 1614 y hasta tal vez 1620 inclusive, aparecen con frecuencia menciones a contratación de músicos externos distintos a la capilla musical que servía de planta en la catedral, para que llegaran con instrumentos populares que normalmente no se solían aceptar dentro de la catedral para cantar las misas de aguinaldo. No tenemos demasiadas fuentes musicales, pero les ofrezco aquí un ejemplo que curiosamente se trasladó a la Catedral de Guatemala ya hacia la segunda mitad del siglo XVIII, a pesar de pertenecer a el segundo cuarto del siglo XVII, perdón, estoy confundiéndome. Es una obra que ahí dice claramente de aguinaldo, y precisamente su temática hace relación a un momento previo al nacimiento, donde con una poesía y música de carácter popular, un fuerte carácter popular, se le hace una pregunta a la Virgen María, donde le preguntan: ¿dónde vais preñada? Saberlo quiero. Y ella misma responde cantando, diciendo: a buscar dónde nazca Dios verdadero. Y esa pequeña eh, estrofita de 4 versos muy cortos, de tipo popular, tanto la letra como el carácter de la música, a pesar de haber sido compuesta por Fabián Pérez Jimeno, un músico que estuvo activo en la Catedral de México de 1622 hasta 1654, se le contrató expresamente desde Madrid. O sea, se le fue a buscar a Madrid para que llegara a ocupar el cargo de organista de la Catedral de México. Aceptó con un salario altísimo, y la mayor parte de la música que se conserva de este compositor es litúrgica en latín y además bastante compleja. Y llama la atención este villanciquito popular, de tipo popular. Obviamente no es popular, es fruto de la creación de un compositor cultivado, por usar un término menos conflictivo que otro. Y bueno, lamentablemente no incluí aquí alguna grabación, pero créame, es de carácter bastante popular, pero a 3 voces que van cantando simultáneamente y se imitan en alguna parte, sobre todo cuando toman la voz de la Virgen María. Otro momento en el que cabía música del tipo que les estoy hablando dentro de las celebraciones de Navidad es el oficio de vísperas. Basta decir, ahora quizás nos suena, cada vez que pensamos en música de la Iglesia Católica, pensamos en las misas. En realidad habían muchísimos otros oficios litúrgicos que eran además más complejos, más completos, y quizás tenían como mayor atractivo para la población que las misas.
Y entre ellos está el oficio de vísperas que se celebraba normalmente. Habían dos oficios de vísperas para las fiestas más solemnes. Se celebraban la tarde, al final de la tarde del día anterior de la fiesta, y por consiguiente en el caso de la Navidad se hacía al final de la tarde o a media tarde del 24 de diciembre. Es un oficio bastante complejo, en general es en latín y lo, la mucha música que se hacía en polifonía o en canto de órgano, que es lo que estoy hablando en este momento, solía pertenecer a lo que se le conoce como el común, es decir, música y textos litúrgicos que servían para muchas fiestas, eran comunes y se repetían, y por consiguiente no son específicos de la Navidad. Lo único que puede ser específico es el himno de vísperas, que además durante el largo periodo siempre fue el mismo con algunas reformas. A partir de 1632 originalmente se llamaba Christe Redemptor Omnium. Y como muestra les pongo aquí una fuente escrita de un Christe Redemptor Omnium compuesto por Pedro Bermúdez, un músico de origen granadino, español, que curiosamente es al menos de los que yo he podido documentar, quien ha tenido, el que tuvo una movilidad mayor que muchos otros, ¿verdad? Se movió por muchas ciudades del sur de España, luego pasó al Cusco en el Virreinato del Perú, luego se trasladó a la Catedral de Guatemala, luego se trasladó a la Catedral de Puebla, donde fue maestro de capilla en unos meses de 1603 y 1604, y luego como que se aburrió y se fue y le perdemos la pista. Ahora sabemos que su intención era regresar a España, pero de él se conserva, por ejemplo, este himno de vísperas de Navidad, Christe Redemptor Omnium. Voy a tratar de saltarme todos estos detalles para que dé tiempo a llegar a algo un poco más sustancioso y más característico de la cultura novohispana. Y tiene que ver con un oficio llamado maitines. Es el oficio más largo que se celebraba en teoría todos los días. Originalmente estaba programado para la medianoche, pero nos consta por diversas fuentes que cada lugar y en cada momento se movía según la conveniencia y los intereses de, sobre todo, del cabildo de las catedrales. Pero este oficio para la noche de Navidad sí que se hacía de noche porque era precisamente lo que precedía a la primera misa de Navidad que se celebraba a las 12 de la noche, empezando el 25 de diciembre. Entonces era una celebración nocturna muy extensa, dividida en tres nocturnos. Ahorita les presentaré muy rápidamente la estructura. Se hacía también algunas de las cosas en polifonía, estaba del propio, es decir, que era para la fiesta específica un invitatorio, del cual me voy a ahorrar cualquier ejemplo para aterrizar en algo que me parece excepcional porque precisamente puede ser más representativo de la cultura de un lugar y época específicos, en este caso de la Nueva España, aunque tampoco hay que generalizar. Básicamente estoy presentando ejemplos de México y Puebla o Oaxaca. Y resulta que dentro de estos oficios en latín había cabida, en realidad esto se originó desde al menos principios del siglo XV en España, hay constancia del uso de ciertas chanzonetas, se les llamaba originalmente, o cancioncitas, en lengua vernácula dentro de un oficio que tenía que ser en latín litúrgico prescrito por la Iglesia Católica. Esto es lo que se conoce como villancico. Tengo que aclarar que los villancicos no son únicamente navideños. Bueno, creo que voy a abordar solo algunas de estos aspectos que estoy listando aquí, pero en principio el término viene porque es un tipo de cancioncita a la manera de los villanos, es decir, a la manera de los campesinos y no de los habitantes de las cortes. Era una música de tipo popular por consiguiente, entonces se le llamaba villanesca o villancico a la música de tipo campesino.
A ver, con todas las diferencias del caso, sería como hacer una rola de Chente Fernández dentro de un oficio religioso ahora, ¿verdad? Claro, no era exactamente eso porque estaba como descafeinado, por supuesto, pero ya ven que aquí se mencionan, esto es del diccionario de El Tesoro de la Lengua Española de Covarrubias de 1611, y aquí hay otra definición de villancico que nos refiere más bien a una estructura, no al carácter de tipo popular, sino a una estructura poética específica que en realidad se fue diversificando mucho, y por consiguiente el término villancico resultó siendo muy adaptable a distintas circunstancias y hasta ahora sobrevive asociado exclusivamente a la Navidad, pero de ninguna manera tenía ese origen, ¿verdad? Y de hecho aquí les estoy mostrando una impresión de Puebla donde se reunieron las letras de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Puebla de Los Ángeles en los solemnísimos maitines, que es la fiesta que les menciono ahora, y octavario, pero de Corpus Christi, es decir, había otras fiestas muy solemnes y sobre todo de regocijo y de mucha atracción popular, ahí se solían cantar villancicos, no solo en Navidad. Pero como lo que nos interesa es la Navidad, eh, también me voy a ir saltando todas estas cosas para que nos dé tiempo incluso a escuchar tal vez un poquito de música. Eh, Esto se cantaba dentro de un espacio muy específico. Hay que tener en cuenta eso porque ha habido una cantidad de fantasía impresionante respecto a este tipo de repertorio. Hay gente que lo asocia como que es la expresión de la cultura popular, y si hay villancicos que hablen sobre esclavos, hay quienes han hecho tesis doctorales refiriéndose a cómo reflejan la mentalidad o la cultura o la forma de pronunciar de los esclavos africanos, por ejemplo, o que llegaba infinidad de gente a escucharlo, y ciertamente vamos a ver que tenía un poder de convocatoria muy grande. Pero esto sucedía en un espacio muy, muy específico y realmente reducido y elitista, que es el coro, el espacio del coro de las catedrales o los conventos, porque ahorita me estoy centrando específicamente en catedrales y conventos porque es donde más he visto fuentes sobre este tema. Si ustedes han visto un coro, piensen, por ejemplo, no sé de dónde es la gente que nos estará escuchando y viendo, pero aquí estamos viendo una foto del coro de la Catedral de México actual, aunque bueno, la foto tendrá unos 15 años. Es un espacio cerrado en el cual solo tenían acceso los ministros al servicio de la iglesia, sacerdotes, que tenían la obligación de cantar. Excepcionalmente les permitían precisamente a los músicos, aunque no fueran religiosos, y el resto de la gente no podía ver ni escuchar porque la parte frontal tiene una reja que da hacia el altar. No sé si se lo están imaginando. Entonces, esta música en realidad era para un grupo bastante reducido y además de élite, por decirlo así, las autoridades eclesiásticas o el acceso a algunas personas, autoridades, bueno, virreinales, por ejemplo, de la Audiencia de México, o de cualquier eh, otra ciudad, ¿verdad? El ayuntamiento, a las autoridades del ayuntamiento de la ciudad. Por consiguiente, muchos de los matices de esta música y de la letra llegaban muy de lejos para el público y sin embargo tenía un poder de convocatoria muy muy grande, ¿verdad? Ya vimos que se hacían dentro del coro y aquí les presento una cita tomada de un acta capitular de la Catedral de Puebla. Me voy a permitir leérselas. Dice que a los maitines de Navidad de este año y de los venideros se llame desde las 11 de la... No, déjeme ver, voy a quitar la pestaña de Zoom que no me deja leer bien. Desde las 10 a las 11 de la noche, repicando la media hora y en la otra se toque la esquila. Vayan imaginándose esto. Desde las 10 de la noche empiezan a sonar las campanas del templo para convocar a toda la ciudad, para advertir. Y a la siguiente media hora empieza a sonar una rueda con campanitas que ya está dentro del coro para ir reuniendo ya la atención hacia el centro, ¿verdad? Para que puntualmente a las 11 se empiecen los dichos maitines, dice, y en ellos se canten todas las liciones in totum,
sin dejar cosa alguna de ellas. Y ojo con esto dice, y que la chanzoneta sirva de responsorio, el cual se diga rezado mientras estuviere cantando. Vamos a tener que ver rapidito cuál es la estructura del oficio de maitines para reconocer que los responsorios suelen ser el final de cada una de estas tres secciones grandes llamadas nocturnos, donde había muchísimo contenido en latín y mucho en canto llano, por consiguiente era árido y aburrido posiblemente, bueno, no lo sé, pero de alguna manera hacia el final de cada nocturno se introducían canciones de tipo popular, seguramente para desahogar esa aridez solemne de los oficios litúrgicos en latín y para atraer a la gente, ¿verdad? Entonces, básicamente en cada ocasión que se celebrara se cantaban al menos 8 villancicos. En realidad podemos documentar que algunos sitios hacían menos, en otros se hacían más incluso. Pero lo común es que se cantaran 3 villancicos en el primer nocturno, 3 en el segundo y 2 en el tercero. El asunto con estos villancicos es que, bueno, voy a dejar aquí adelante. Al ser un texto no prescrito por la liturgia, pero dentro del marco de la liturgia, lo obligaba a siempre abordar los mismos temas, los mismos misterios inamovibles y los dogmas de la Iglesia Católica, pero dichos cada vez de una forma más ingeniosa. De hecho, imagínense, si solo eran 8 villancicos en un mismo día, cada uno tenía que ser distinto, tenía que generar interés y abordar el mismo aspecto, pero de una manera ingeniosa y novedosa. Eso en un templo específico. En otro, que podía estar a unas pocas cuadras, su propio oficio iba a ser otros villancicos, y así en todo el ámbito del virreinato, y cada año había que cambiarlos. Entonces en realidad se generó una cantidad de música descomunal. ¿Y qué podemos ver respecto a esto? Ahorita también voy a pasar muy rápido con esto para mejor ver algunos ejemplos específicos, ¿verdad? Pero dentro de los tópicos que abordan estos villancicos y se trabajan no solo a través de la letra, sino con la música, está el anuncio que hace un ángel o un grupo de ángeles a unos pastores que están dormidos. Por supuesto, el regocijo tanto de los en el cielo como en la tierra. Eh, Ahorita lo estoy mencionando, es más o menos obvio para quien tiene una idea de qué se trata la fiesta de Navidad. Pero es que lo interesante es que los poetas y compositores trataban de hacer analogías con la realidad cultural del momento para, por ejemplo, recrear este anuncio angelical en una finca donde está un esclavo africano cuidando el ganado y aparece un ángel y se espanta el ganado. Es decir, al final está todo en el entorno cultural de la época y de los oyentes para que fueran más asimilables los misterios de la fe, ¿verdad? La visita de los pastores y los reyes, el llevar regalos al niño. Es muy común que se utilice el pretexto de los zagales o campesinos que se acercan y que empiezan a manifestar su cultura y por consiguiente llevan regalos que son propios de la región, chocolate de Oaxaca, cosas de este tipo, ¿verdad? Otro tópico muy socorrido y que da contraste entre el carácter de un villancico y otro, aunque se hayan hecho en el mismo momento, tiene que ver, por ejemplo, con esta paradoja de el Redentor, el Salvador del mundo, el ser más grande e importante, el que salva al mundo, es uno de los más pequeñitos en el mundo, al ser un niño indefenso, además puesto en un pesebre y en un entorno, en un portal humilde, junto con animales, etcétera, ¿verdad? Y dos aspectos que contrastan bastante con la idea del regocijo y la celebración son villancicos que aluden al llanto como prefiguración de la pasión de Cristo, en este caso, ¿verdad? Y es una manera de conmover al escucha, que se dé cuenta que está sufriendo alguien que no debería estar sufriendo por culpa de la humanidad, etcétera, ¿verdad? Igual hay ciertas imágenes respecto
al niño durmiendo, que es como una prefiguración de su muerte. Pero después de tanto choro, mejor pasemos a la música. Em, Les voy a poner a escuchar un ejemplo de un tipo de villancico bastante temprano. La poesía se sabe que la escribió Luis de Góngora en 1621. La música parece ser de Mateo Romero. Puse ahí capitán porque precisamente dice capitán abreviado la fuente con la notación musical y es contemporáneo de Luis de Góngora. En este caso es un villancico culterano en el cual sencillamente se describe, pero de una manera muy refinada, con muchas analogías, metáforas, eh, y Perbaton organizando de una manera distinta la construcción gramatical de las palabras para hacerlo más refinado, a pesar de estar hablando de un tema eh, humilde, por decirlo así. Tanto la letra como la música no tienen carácter popular alguno, ¿verdad? Esto lo quiero poner ahorita para contrastar con las otras cosas. Vamos a escuchar un fragmento nada más, quizás solo la primera estrofa, que es el estribillo, los primeros 4 versos. Vamos a seguir adelante. Por otro lado, este tipo de villancicos como el que ya escuchamos, que son más líricos, donde no hay exactamente como una narración ni una participación de personajes, contrastan otros donde aparecen precisamente personajes interactuando. Llama la atención, aquí les estoy poniendo una referencia de un tratado musical llamado el Melopeo Maestro, de un autor de origen italiano, pero que vivió mucha parte de su vida en España y publicó este libro. Bueno, se imprimió en Nápoles y circuló en todo el ámbito hispanoamericano. Hay ejemplares, por ejemplo, hay un ejemplar en la Biblioteca La Fragua de la Catedral, quiero decir, de Puebla. Creo que también hay uno en Oaxaca y hay muchas referencias, ¿verdad? Llama la atención esta descripción que hace, que más que ser prescriptiva en un tratado, está describiendo una práctica del ámbito hispano, ¿verdad? Dice que el uso, voy a leer solo lo que está subrayado, el uso de los villancicos está recibido, voy a quitar de nuevo esto, recibido de todas las iglesias de España. Y dice que es bueno, pero no siempre, porque no solamente no nos convida a devoción, mas nos distrae de ella, particularmente aquellos villancicos que tienen mucha diversidad de lenguajes. Y bueno, valora y compara y dice: ¿qué efecto puede hacer semejante música sino forzar los oyentes, aún no quieran, a reírse y a burlarse, y hacer de la iglesia de Dios un auditorio de comedias y de casa de oración sala de recreación? Es decir, aquí nos está haciendo ver cómo los
villancicos resultaban siendo un atractivo recreativo para llegar a holgarse, a reírse dentro de la iglesia. Ahora todavía por ahí más adelante menciona que mucha gente que no cumplía con los preceptos de la iglesia se levantaba por mucho frío que hiciera para ir a escuchar villancicos. Y menciona es una diversidad de lenguajes que precisamente vemos reflejadas para poner un solo, o sea, el ejemplo de un solo compositor en muchos villancicos compuestos por Gaspar Fernández, un músico que estuvo activo en la Catedral de Guatemala y después, en 1606, se trasladó a Puebla, donde vivió el resto de su vida hasta 1629. Curiosamente, un cuaderno suyo se trasladó a Oaxaca y actualmente se conserva en Oaxaca, y de ahí provienen estos ejemplos que estoy mostrándoles, donde tiene una obra que dice en guineo. Por supuesto que no está en guineo, en la lengua de Guinea, sino que es un remedo del habla de los esclavos africanos en general, ¿verdad? Es casi una lengua ficticia que se le llamaba lengua de negro o guineo precisamente. También tiene en portugués. Durante mucho tiempo se pensó que él era portugués, de hecho, porque había otro Gaspar Fernández en Portugal, pero ya se pudo demostrar que no son los mismos. En este tercero que dice en indio, también tiene vizcaínos y tiene en general de otras culturas, ¿verdad? Todos estos villancicos que en el caso de los de Gaspar Fernández son fechables entre 1609 y 1616, reflejan una diversidad cultural representada. Esa diversidad, digo que es representado, no es la cultura misma diversa, sino la representación hegemónica de la diversidad cultural, en este caso de la Catedral de Puebla, fueron compuestos en y para la Catedral de Puebla. Todos estos villancicos de personajes tienen una serie de características que ahorita también me las voy a saltar, quizás los dejo aquí un momentito para que lo lean, pero prefiero que veamos casos específicos. Este villancico de un fraile, este sí, de origen portugués, llamado Antonia Flasiquilla Gacipé, van a ver cómo contrasta con el otro que acaban de escuchar de Mateo Romero, Caído se le a un clavel, en el cual claramente hay un diálogo entre varios personajes que intervienen solo cuando hay que hablar, ¿verdad? No es un texto lírico que es sostenido por la música, sino que es una letra y un diálogo y una tensión dramática que se pone al servicio, o sea, la música está al servicio de la teatralidad, por decirlo así, de esta obra. También vamos a escuchar solo el estribillo, que es mucho más extenso, pero les va a hacer una idea más o menos clara del contraste y de la diversidad cultural de esto. Bueno, antes de hacerlo sonar, aclaro, en la columna que está del lado izquierdo, puse la letra como está anotada, que refleja una manera de pronunciar. Y en la columna del lado derecho está una versión normalizada para que entendamos el sentido por si se nos puede perder.
Bien, eso fue solo el estribillo de un villancico que tiene estribillo y 14 coplas. Ya se pueden imaginar el chonguengue que se armaba dentro de la iglesia en estos momentos de celebración y distensión, precisamente tomando elementos de la cultura popular y en este caso de paso afianzando el orden social, causando gracia al presentar un conjunto de esclavos borrachos discutiendo entre sí, ¿verdad? Tenemos muchísimos otros ejemplos de este tipo. Es curioso que los que dicen en indio, en general los muestran como seres muy devotos, pero siempre asociados a la condición de pobreza, como que si ser pobre fuera natural al ser indígena, ¿verdad? Hay unos elementos donde queda claro que no es un texto indígena, sino una representación del indígena para los ojos de la cultura dominante. De nuevo, aquí también reúne una serie de elementos costumbristas que se pueden encontrar en los villancicos navideños de personajes. Pero para ya casi ir cerrando, porque se avanza el tiempo, quiero mostrarles otro ejemplo. Curiosamente también pertenece a la Catedral de Puebla, pero que nos llegó gracias a que se trasladó a la... bueno, no es este el villancico que vamos a escuchar, me confundí de portada. Es de este compositor, pero es otro villancico que se trasladó al convento de la Santísima Trinidad, también de Puebla, en el que sus características, tanto musicales como literarias, en lo personal me hacen pensar que es una adaptación de una canción de amor, un tono humano, se le llamaba entonces a cierto tipo de repertorio que en realidad no era tan popular, era más bien como una música refinada pero profana para escuchar en ambientes de cámara, por ejemplo, donde es muy probable que tratara de una niña enamorada y por ser tan jovencita estaba sufriendo, por querer jugar con cosas de adultos estaba sufriendo. Con unas pequeñitas adaptaciones, al parecer, Miguel de Riva Pastor transformó esto en un villancico navideño que lo habrán cantado con mucho sentimiento las monjas del convento de la Santísima Trinidad de Puebla. Vamos a escuchar, y por cierto, este hace referencia a el tema del llanto precisamente, para conmoverse a alguien que está sufriendo por estar expuesto al hielo, a la frialdad, a la escarcha, y eso por querer tratar cosas, siendo niño dice aquí, muy probablemente originalmente era niña, siendo niño tratar de amores, ¿verdad? Sacrificarse por el amor. Ay, como llora, de Miguel de Riva Pastor, un fragmentito.
luego seguirían unas coplas. Pero para despedirme quiero poner un fragmento de una ensalada de Navidad, así está titulada en el manuscrito. Em, Tengo que aclarar que una ensalada, además de lo que ustedes están imaginando, es un género poético musical que se le llama precisamente porque es una mezcla de muchas cosas, como las ensaladas que se comen. Normalmente toma frases proverbiales, versos, refranes populares y cantarcillos populares y los incorpora a la composición. Y en este caso también de Gaspar Fernández tomé uno donde prácticamente nos crea una escena donde cuatro pastores, hay un pastor que convoca a otros para ir a visitar a el pesebre, el portal donde nació el niño, ¿verdad? Y luego interviene cada uno, pero la intervención de cada uno de estos zagales precisamente toma alguna frase popular, algún versito de la antigua lírica popular hispánica, pero integrado a la celebración. Por ejemplo, creo que alcanzaremos a escuchar en este ejemplo eh, una frase que normalmente se vitoreaba a la novia que se casaba, ¿verdad? Viva la gala de la zagala. Por supuesto, dentro del ambiente campesino, o sea, un zagal o una zagala es un campesino. Vamos a escuchar de Gaspar Fernández esta ensalada y de paso notar cómo el compositor intentó darle un carácter marcadamente popular a la cita de este verso popular.
La ensalada, esta continúa con muchísimas secciones más, en la cual va participando cada uno de los pastores, precisamente haciendo un canto de tipo popular, citando frases de tipo popular. Claro, el caso de la poesía de esto es de procedencia española, peninsular. Fue escrito por José de Valdivielso, la poesía. Sin embargo, refleja ciertos elementos propios de la cultura hispana en general y en particular la manera en la que musicalizó esto Gaspar Fernández nos hace pensar en la sensibilidad y la cultura de su propio entorno. Y en conclusión, estos villancicos compuestos para Navidad, que insisto, no solo hay villancicos navideños, pero en particular estos de Navidad eran el pretexto para convocar a la población y transmitirle los misterios de la fe cristiana católica en este caso, a través de elementos de su propia cultura, de manera que se vieran reflejados e identificados con la celebración navideña. En el siglo XVIII sufrió muchísimos cambios y ya el tiempo no nos va a dejar escuchar algún ejemplo, pero entre otros de los cambios dramáticos eh, está la sucesión dinástica en la monarquía española, eh, y eso implicó unos cambios drásticos culturales en todos lados, poquito más adelante por supuesto también el pensamiento ilustrado, pero con el solo hecho del cambio dinástico y que llegara un rey cuya cultura era foránea, casado con una italiana, que empezó a introducir cierto tipo de repertorio que no se aceptaba dentro de los oficios religiosos españoles. No es que no se conocieran, sino que no tenían cabida ciertos tipos de música, ciertos instrumentos, ciertos géneros musicales, como las cantadas, las arias, que estaban más asociadas con lo profano, con la ópera profana sobre todo, y los instrumentos específicos como violines, etcétera. Eso empezó a introducirse dentro de la música en todo el ámbito hispano y alrededor de 1720-25, quizás ya en casi cualquier sitio era común que hubiera violines, que la música sonara tendiendo a lo italiano, por supuesto con sus propias adaptaciones, pero esto se fue tomado como un exceso y a la vez, precisamente conforme se fue desarrollando el pensamiento ilustrado que veía mal lo que se asociara con la cultura popular, porque se prestaba a supersticiones, etcétera, eh, se fue marginando el uso de los villancicos dentro del oficio de maitines y en general de las fiestas. En la Catedral de México eso sucedió alrededor de 1750, ahora no recuerdo la fecha específica, pero aquí les estoy mostrando un caso de 1786 en el que claramente se prohíbe el uso de cualquier cosa que no fuera en latín y que se restituyan, aquí hacia la mitad dice, y en todos los maitines solemnes los responsorios, sin que jamás se vuelva a cantar cosa alguna en el coro ni en castellano ni en otro idioma. Y bueno, etcétera. De esta manera se fue marginando de nuevo al villancico que retomó a su vida en la cultura popular, donde así nos ha llegado hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muy interesante lo que nos has compartido. Voy a hacer ahí una pregunta, una o dos preguntas. Víctor Manuel Guerra García te da las gracias por compartir tu trabajo y que es un honor para nosotros, para los miembros del seminario, que nos compartas esto. Y te pregunta, ¿podríamos entonces pensar pensar al villancico como un género que va a tener un proceso de lo popular a lo litúrgico? Y yo añadiría de regreso también.
Sí, justamente creo yo que esa es una manera de verlo y es más o menos como traté de conducirlo. En realidad me salté muchas cosas específicas respecto al género, porque antes de llegar al ámbito litúrgico, llegó al ámbito cortesano. Es decir, habían cantos populares en siglo XV, por ejemplo, sí, principios del XVI, que eran muy propios de la cultura de las villas, ¿verdad? Las que estaban alrededor de las cortes. Eh, y lo que sucedió es que la cultura cortesana empezó a apropiarse. Así que, a ver, tal vez estoy extrapolando términos así antropológicos o sociológicos, ¿verdad? Pero fue como una especie de apropiación cultural y resignificación para hacer música a la manera de los villanos, pero dentro de las cortes. Y los primeros villancicos que tenemos en realidad son profanos, no tienen ninguna relación con festividades religiosas. Eh, y hay villancicos, no sé, ahorita estoy pensando, por ejemplo, el Teresica Hermana es muy famoso villancico de principios del siglo XVI, compuesto por, o sea, se conoce al autor, pero en realidad está hablando de una niña que teme que su mamá la vaya a matar porque quería pasar la noche con su enamorado. Y en esa línea van más o menos los villancicos que se conservan música y letra juntas, porque bueno, ya no me detuve a leer un tratado teórico que había por ahí sobre poesía que menciona que el villancico se compone solo para ser cantado, no es poesía sola, ni es música sola, tiene que ser poesía cantada. Pero bueno, a lo que voy es que todo es los que se conservan con música y letra, casi todos los del siglo XVI son profanos, pero durante esa época se fue introduciendo dentro de la iglesia. Quizás no se conservaban porque, y ni se conservan todavía, porque funcionalmente se, se renovaban. O sea, tenían que estar a la moda musical de su momento. Y por consiguiente, ya hacia principios del siglo XVII no tenían ningún interés. Pero, pero fue el paso más bien de la música cortesana hacia la música religiosa dentro de los oficios litúrgicos. Y sí, diría yo que llegó un momento del siglo XVIII en el que empezó a marginarse de la iglesia y regresar a la cultura popular en algunos casos. Lugares como la Catedral de Santiago de Cuba, por ejemplo, o la Catedral de Guatemala, nunca abandonó la composición de villancicos, sino hasta que hubo que desintegrar las capillas musicales a mediados del siglo XIX. Y entonces sí que regresó de nuevo a la cultura popular. Pero digamos que es una manera de verlo. Tampoco creo que toda generalización a mí me da un poco de desconfianza, pero viéndolo de manera muy global y como un proceso, diría que es así, ¿verdad? Surge de la cultura popular, la cultura cortesana se apropia de ello, se inserta en las prácticas religiosas aprobadas por la Iglesia Católica en el ámbito hispano, y ahí desarrolla de nuevo un gusto popular, pero normalmente compuesto por músicos profesionales que no están tan vinculados con la cultura popular, para finalmente volver a la cultura de los pueblos que beben y vuelven a beber como deberíamos de ir a hacer pronto. Sí, claro, eso tendría que ser un asunto prioritario. Saraí Fernández te pregunta, ¿sabemos, me imagino que sabemos algo sobre el cuerpo filarmónico usado para los villancicos? Sí, y de hecho, a ver si lo dejé aquí, porque tenía una serie, o sea, tenía incluido en el PowerPoint algo de eso. Creo que lo borré, pero lo saqué de otro, así que ahorita, bueno, se los cuento mejor. Sí se tiene una idea, por supuesto que va cambiando de lugar a lugar y por periodos también, ¿verdad? Pero haciendo una generalización con todo lo riesgoso que es eso. En el siglo XVI
nos consta que hubo villancicos. De hecho, la primera referencia a villancicos en Catedral de México es de 1538, es muy temprana. Y hay inventarios de villancicos con títulos, incluso hay uno de 1589 para Catedral de México, pero no se conserva ni música ni letra, solo referencias eh, indirectas, más indirectas que la notación musical o la poesía. Pero entonces esos villancicos es casi un hecho que se cantaban entre 4, 6, 8 voces, pero era común que lo cantara una sola persona por registro. Es decir, si era una obra a 4 voces, participaban 4 cantores. Y no como un coro moderno, que pueden haber 6, 8 o más personas cantando la misma línea, la de soprano, por ejemplo, o esa misma cantidad cantando otra voz. No, aquí era una persona por voz. Era muy común que se doblaran las voces o se sustituyeran en algunos casos con determinados instrumentos. Para el siglo XVI, los más emblemáticos, digamos, para los que se pagaba y se contrataban músicos, era corneta, se llamaba en español, corneto se dice ahora en italiano para confundir con otro instrumento del siglo XIX, chirimías, bajones, y ojo que las chirimías, ahora asociamos la chirimía con con ciertas culturas indígenas hispanoamericanas, pero en realidad es un instrumento árabe que se refinó muchísimo para la música culta en el siglo XVI y es el que se utilizaba en las catedrales. Otro instrumento llamado sacabuche y bajón. Por supuesto, se podían sostener con órgano. Hay referencias a arpa, la más antigua conocida hasta ahorita en el ámbito hispánico en general, es de Puebla. O sea, mucho antes que la aparición de arpas dentro de catedrales peninsulares, por ejemplo, o sudamericanas, que es también de finales del siglo XVI, pero el arpa se volvió un instrumento de, de ley para este tipo de música durante el siglo XVII y buena parte del XVIII. En el XVII se añadieron algunos otros instrumentos, pero el cambio más importante se dio en el XVIII con lo que les comentaba por el cambio de dinastía y de gusto musical, eh, donde ya hay acompañamientos obligados, normalmente 2 violines y de nuevo, no es como una orquesta que puede haber 12 violines primeros, 12 violines segundos. Esto será un violín primero, un violín segundo. El conjunto vocal que solía ser reducido, aunque hay algunos villancicos, bueno, y de hecho no son pocos, policorales, para hacer participar más gente. Entre más gente, más cantores tuvieran, más bien la tendencia era componer a mayor número de voces que se iban alternando y se distribuían en el espacio. Ojo que el espacio del coro, como les presenté, ¿verdad? Se ponía un coro en una tribuna, el otro en la otra tribuna, para cantar hacia el centro, ¿verdad? No es que tuvieran que llenar el sonido de toda la catedral, sino lo importante era el espacio del coro. Eso respecto a siglos XVI a XVIII, el XIX ya no me he metido, pero sí se asemeja bastante más a una orquesta clásica, digamos. Muy bien. También te preguntas si había alguna reglamentación para la composición y arreglos musicales. Es curioso, algo de eso precisamente abordo yo en mi tesis, que no es sobre ese tema. En realidad es sobre teatralidad en villancicos, pero precisamente es que hago ver que hay muy poca información reglamentada porque el hecho de cantar este tipo de cosas en el marco de la liturgia no dejaba de ser una transgresión. Entonces, habían sectores de la iglesia que constantemente se quejaban por el uso de villancicos. Ya vimos el texto de Pietro Cherone, ¿verdad? Eh, donde menciona que no es buena la diversidad de lenguajes, etcétera. Y solo hay un tratado, eh, bueno, tratados poéticos sí que hay varios. Yo les presenté un ejemplo del de Juan Díaz Rengifo que se llama Arte Poética Española, donde describe exactamente bueno, describe muchas maneras de componer villancicos según su estructura. Hay otros, el de Carballo, y hay muchísimos más respecto a la poesía. Con la música, el único compositor
que teorizó un poco al respecto fue uno llamado Andrés Lorente, que publicó un tratado que se llama El porqué de la música en 1672 en Alcalá de Henares, España, que menciona muy poco respecto a los villancicos, pero sí que los considera. Sin embargo, y por eso es que recordé mi tesis, que me dan ganas incluso de proyectarles, pero eso nos va a quitar mucho tiempo, porque ya lo tengo ejemplificado, cómo el tratadista menciona que los villancicos tienen que ser devotos, eh, no mover a burla, sino que tiene que tener la misma solemnidad que la música litúrgica, ¿verdad? Que llamen a la piedad y a la devoción. Escribe él en su tratado. Sin embargo, hay villancicos compuestos en el lugar donde él era organista, que incluso lo citan a él diciendo que era muy bueno para acompañar el sarao y las danzas que se bailaban, se cantaban y bailaban con este oficio. Ese es otro tema respecto a la performatividad, ¿verdad? Hay bastantes evidencias, muchas más de las que se cree, de que algunos villancicos llegaban a teatralizarse con vestuario, con interacción incluso con el público, digamos, con el público dentro del coro, del espacio del coro. No significa que todos fueran así, ni que en todos lados se aceptara, ¿verdad? Pero hay algunas evidencias al respecto. Eh, Fuera de este tratadista, entonces, Lorente, y algunas menciones circunstanciales de... Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en algunos informes de Manuel de Sumaya, maestro de capilla de la Catedral de México entre 1715 y no recuerdo cuándo se fue a Oaxaca, 30 y algo, eh, que da informes o pide un aumento de salario o les preguntan cómo funciona la capilla y entonces describe algunos aspectos respecto a, con relación al funcionamiento de los villancicos, pero no hay demasiado precisamente porque estaba constante de, entre lo que se permitía y lo que se reprobaba. Muy bien. Eduardo Martínez te agradece por compartir tu conocimiento y Saraí pregunta dónde se puede consultar tu tesis. En Tesiunam está disponible. Ok. Eh, sí, 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 se llama... déjeme ver porque no recuerdo. Sobre teatralidad, como les decía. Así lo tenía aquí abierta, ¿eh? Porque algún dato saqué de aquí. Es teatralización de villancicos para litúrgicos del siglo XVII en Hispanoamérica, a bordo incluso el Virreinato del Perú y otras cosas. Una propuesta metodológica para el análisis de rasgos de teatralidad. Eso en TesiUNAM está disponible. Ok, pues muy sencillo de poder consultar porque pues ya está No, digitalizada la tesis, ¿no? Entonces, ¿de qué año es? de este año. De este año, sí, pues está más que digitalizada ya. Sí, pues de hecho solo fue digital para mi fortuna. Muy bien, pues muy interesante, sobre todo esta parte que de pronto a los historiadores nos interesa, que es la parte social, ¿no? Y justo a la hora que hablabas me recordaba aquel documento del AGN donde un sacerdote que hablando de esta música que de pronto es popular esta música prohibida por la Inquisición que suena en las iglesias y que dice él pues tenemos la desventura de ver que en las iglesias o en los templos donde se toca este tipo de música acude más la gente, ¿no? O sea, como tú decías, pues van porque les interesa escuchar la música y no tanto por los oficios, sino porque es el único lugar además donde no tienes que ir al coliseo a pagar por música, sino que ahí es gratis, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí es donde se llenan los templos y pues donde no hay música no se llenan. Esto es muy interesante y pues da todavía para muchas, para muchas investigaciones, ¿no? Creo que falta todo investigar y todavía hay cosas en archivos que están por descubrirse. Claro, claro. Es fantástico lo que ofrece
el ramo Inquisición del Archivo General de la Nación es fantástico porque precisamente muestra, es una de las cosas que hago en uno de los capítulos de la tesis, desde, o sea, utilizando algunos recursos conceptuales de la microhistoria, eh, incluyendo este oxímoron de lo excepcional normal, de cómo había cosas tan que eran tan normales, tan frecuentes, que no se regulaban ni se registraban, ¿verdad? Y que nos llega la noticia solo en la medida en la que alguien transgrede de una manera particular. eh, y estoy recordando ahorita un caso que es tal vez ya de finales del siglo XVIII, pero es una carta de un tipo que cuenta que es, no sé a quién le está escribiendo, pero que le cuenta que había entrado por enésima vez a un convento a tocar, y que las monjas lo disfrazaron de monjo y lo coronaron, eh, y fue un chonguengue, cuenta que, o sea, todo fue porque entre las cosas que cantaron y bailaron estaba el pan de jarabe, que es un sonecito de la tierra que fue prohibido por la Inquisición, entonces le cayeron encima, ¿eh? Pero es decir, hay una evidencia de que había un montón de saltos de la tranca de los límites de lo regulado, ¿verdad? Entonces es fantástico. Sí, Bueno, claro, mi hasta primer que, libro es precisamente sobre temas de ese tipo, ¿verdad? sí, o cuando la autoridad es la que de pronto dice que ya no se debe tocar, y entonces cuando lo conocemos, porque pues Exactamente, sí. yo creo que se conoce la Inquisición porque se prohíbe en la Inquisición. Si no se prohibiera, pues se seguiría tocando normalmente y nadie le Ex- escribiría en la época sobre ello. sí. Y de todos modos hay constancias de que yo pongo un par de casos también por ahí en la tesis de cosas prohibidas que se siguieron haciendo e incluso se llegaron a imprimir y circularon impresas, a pesar de que ya estaban prohibidas por la Inquisición. Es fantástico, pero respecto al tema social, no es exactamente un comercial porque ni se vende ni nada, pero tengo un texto que se llama Villancicos de Remedo en la Nueva España, Ujú. que trata de hacer un poco de énfasis en ese aspecto de la representación de la cultura del otro que no es el dominante, ¿va? Del subalterno. Em, Claro. Muy bien, Omar. La última de las preguntas de Joshua Kovalev que dice, ¿cómo habría sido la ejecución de ¿A dónde vais preñada? Es un poco morbosa la pregunta. sí, en realidad yo me pregunto eso de todo, de todo. Es decir, eh, tenemos las notas, pero el carácter, la intención, la velocidad, el tempo varía mucho. De hecho, yo tengo grabaciones, algunas de las que puse son con mi grupo y de esas no las hemos grabado. Siempre son en concierto, ¿ah? Por ahí tal vez algún ejemplo escucharon hasta toses. Eh, pero bueno, no me dio tiempo a integrarla. Nosotros lo hicimos con arpa, guitarra barroca y tres voces. Y sí que suena a villancico pop, ¿ah? A ver, villancico pop dentro de lo, no exactamente como el jingle bell del general, de allá de los principios de los 90, sino ni de los peces en el río, de saber quién será, pero como de estos villancicos populares tradicionales, ¿verdad? Que quizás vienen del siglo XIX, este es del siglo XVII y tienen más o menos ese carácter. Si en algún momento les puedo compartir, o sea, sería de buscar el audio de algún concierto y extraer la música de Dónde vais preñada y se las paso, que es como la entendimos y sentimos y pudimos hacer en ese momento específico. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que muchos músicos intentan hacer una idea de que esta obra es así, debe ser así, debió ser así. Y en realidad, cada interpretación necesita adecuarse a las circunstancias del momento de interpretación y las circunstancias dependen de un millón de cosas, ¿verdad? Así que ese villancico podría sonar de muchas maneras y no sé cómo sonó. No sé cómo sonó en Catedral de México. Pareciera que también estuvo en un convento porque se le adaptó una letra conventual para la profesión de una monja. Y también consta que se hizo, es cuando se hizo como en misa de aguinaldo en Guatemala, más tarde en 1681. Es muy probable que si supiéramos cómo sonó en cada vez, haya unas diferencias impresionantes entre una versión y otra, ¿verdad? Así que
La música está viva cuando suena y suena como puede sonar en su momento. No hay una sola manera de hacerla. Muy bien, pues muchas gracias, Omar. En realidad el tema da como para quedarse platicando muchas horas. Pero bueno, cualquier manera, la gente interesada que no lo pudo ver hoy, pues, queda grabada bueno, en la página del seminario, pero también en el canal del seminario en YouTube. Ahí se van a, también agregando las conferencias para que de pronto nos pasó con la anterior que personas que no la pudieron ver al momento, la vieron después y le comentaron al conferencista en turno y él respondió, ¿no? Igual puede que te lleguen preguntas posteriores. Pues te agradecemos mucho el que nos hayas compartido todo este conocimiento tan interesante que a veces lo sabemos, algunos ya hemos leído, pero de pronto siempre llegas con cosas novedosas que vienen a enriquecer más nuestro panorama sobre la Nueva España. Y pues muchas gracias de parte del Seminario Permanente Historia y Música en México por haber participado y pues posteriormente te haremos llegar tu constancia, Gracias. la clásica constancia. Clasiquísima. Muy bien, pues les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Eh, pues desearles feliz Navidad y Año Nuevo y pues nos vemos el próximo año, en enero tendremos otra conferencia, ya iremos anunciando quién y qué tema va a ser el que vamos a estar tratando. De hecho ya está el conferencista, pero pues bueno, más adelante lo haremos. Muchas gracias, les agradecemos a todos y pues quedamos al pendiente para la próxima conferencia. Gracias, Omar. Gracias, Raúl. Gracias al seminario. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.